Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, en el nombre de Jesús de Nazaret, por este día para compartir de tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento, que esto pueda fortalecer nuestro hombre espiritual, nuestro espíritu, nos pueda dar luz, Señor. En tu palabra dice de que la exposición de tus palabras hace sabio a los simples, que tu palabra es luz que lumbrera nuestro camino. Yo te pido que todos los efectos de tu palabra que van y no vuelven vacías penetren en nuestro corazón, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Gracias. Gracias, hermano. Hoy nos toca leer Ezequiel 33 y 34. Así que vamos a empezar. Ezequiel 33 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si te avis y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: De cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: De cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: No es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: No es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: La ciudad ha sido conquistada. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca,
y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Les dirás así, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, Venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú estás a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. 34. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y sobre presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia.
Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis, además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, y aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y encorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. Amén y amén. Eso, hermanos, hermanas. Es Ezequiel 33 y 34. No sé si quieren comentar algo, aunque hay algunos que están ocupaditos. Si no, no se preocupen. Que hay harto que hablar en estos dos, eh, ¿cómo se llama? Capítulos. Y tengo bastantes dudas también. Pero empezar a hablar por el 33 y el como subtítulo que tiene arriba dice el deber de la atalaya. Y la verdad, leyéndolo e intentando entender lo que el Señor quiere transmitir acá, eh, es bien importante llevarlo a cada una de nuestras vidas. El Señor de cierta forma nos dice y nos demanda que nosotros tenemos que ser luz. Y para mí ese es el foco de este pasaje, de este capítulo completo, en el que el atalaya, como bien somos cada uno de nosotros, que el Señor nos manda a declarar la verdad y a aquellas personas que no la saben, que no la han recibido. Y es súper importante porque acá dice que si el atalaya recibe o sabe que va a venir espada y no declara que esta espada va a venir y esta espada cae sobre aquellas personas que no sabían, esa sangre va a ser demandada al atalaya. Va a ser demandada a aquella persona que estaba y fue elegida para dar el aviso. O sea, es llevándolo a algo un poquito más como entendible y, por ejemplo, en las guerras, cuando una persona tenía que vigilar un puesto y avisar que venía el enemigo, esa persona si se quedaba callada, hacía que todo el ejército quedara sorprendido por el ataque. Entonces, ese es el deber de la tarea. O sea, si yo estoy viendo, si a mí me avisan, si yo recibo información de que el enemigo va a atacar, yo tengo la obligación de decirle a todo el ejército que tengo, a todas las personas que están a mi cargo, de que algo va a pasar.
y para que de esa forma se preparen. Entonces, entendiendo ese contexto y llevándolo a nuestras vidas, acá el aviso es que va a venir juicio sobre algunas personas, ¿cierto? Va a venir una condenación por los pecados de cada persona. Y el Señor demanda a la atalaya que avise, que marque ese error, ese problema que tiene cierta persona, cierto pueblo, cierto grupo que nosotros tengamos a cargo y decirle, mira, ¿sabe qué? Va a pasar tal y tal cosa, prepárate. Y aquí el mensaje es el arrepentimiento, porque el Señor después empieza a decir, si el impío, una vez avisado, recibe aún así o va a recibir la espada y no se arrepiente de su camino, va a ser su culpa, porque él ya fue avisado. O sea, es lo mismo, llevándolo al ejército nuevamente. Si yo como observador, como atalaya, como persona que tengo que estar pendiente, doy el aviso al ejército, por ejemplo, al grupo, de que se tienen que preparar y ese grupo no se prepara, va a ser culpa de ellos, porque no se prepararon, no tomaron las precauciones necesarias para poder enfrentar lo que venía. Y en este caso es lo mismo. En este caso, llevándolo al contexto que el Señor nos pone acá, es exactamente lo mismo. Si yo cumplo mi labor y aviso y doy las noticias de que algo va a pasar, y si el pueblo o la persona en este caso no se devuelve o no se arrepiente del camino que lleva, las consecuencias van a estar en sus manos. Pero mi labor es siempre informar lo que va a pasar y siempre estar declarando lo que el Señor nos da. O sea, el Señor nos da mucha revelación, nos muestra lo que es verdad, lo que es bueno y lo que es malo a través de su palabra y siempre nos está recordando, siempre nos está haciendo estar en su camino de bien, no yéndonos al mal. Y es eso lo que nosotros tenemos que transmitir. Es el evangelio verdadero, el reino de Dios el que nosotros tenemos que estar transmitiendo. Y este es el mensaje. Este es el mensaje que nosotros tenemos que hacer llegar a las personas. Y el Señor demanda que nosotros lo hagamos. ¿Y trae consecuencias? Obviamente que sí. Pero el otro punto que también habla este pasaje, este capítulo, es justamente el deber de cada persona. O sea, si yo viéndolo como atalaya, viéndolo como persona que sabe o que recibe revelación por parte de Dios y tiene que esparcirla, y yo cumplo con mi labor, también está en mi trabajo tener ese camino recto. Porque por mucho que yo sepa, por mucho que el Señor me demuestre que es la verdad, y yo aún así estoy incumpliendo la palabra de Dios, estoy incumpliendo las leyes de Dios, voy a tener condenación igual, al igual que aquellas personas que no lo saben. Y aquí el Señor muestra algo que es súper importante y que me da mucho, mucho la atención, es que independientemente de que tú hayas estado toda una vida haciendo el bien, y al final te quedaste ahí como, ah, ya hice todo bien y ahora empiezo a pecar, empiezo a hacer iniquidad, como lo menciona el Señor, nada de lo bueno que hice va a ser contado, porque al fin y al cabo, al final, te volviste contra el Señor y eso es más importante que todo lo bueno que tú hiciste. Y el Señor va a demandar esa acción que tú tuviste, esa acción mal que tú hiciste, y te va a condenar por ello. O sea, no es un proceso en el que nosotros digamos, ah, ya, llegué hasta un punto y aquí me quedo porque durante toda mi vida hice bien y ahora hago lo que yo quiero. Y eso es súper importante de entender, porque nuestro camino es una carrera que no tiene fin. O sea, tenemos que estar en la carrera hasta que ya no podamos seguir en la carrera. Y si no me equivoco, esto lo dice Pablo. Ahí voy a consultar no me acuerdo del pasaje, pero si no me equivoco, Pablo lo dice. Es una carrera que no, él sigue en la carrera, independientemente de todo lo que haya hecho, la revelación que tuvo, el ministerio que tuvo Pablo, él seguía haciendo, él seguía estando en la carrera y no se sentía preparado nunca. Él nunca iba a estar completamente preparado para recibir lo que tenía que recibir, porque ese es nuestro deber de estar constantemente pendientes de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y en el caso contrario, cuando una persona, y aquí lo menciono, cuando una persona está en iniquidad, el Señor le dice, si tú, escuchando esa trompeta de aviso, escuchando ese aviso del atalaya que vino, y lo tomas en cuenta y empiezas a hacer como corresponde, empiezas a andar en los caminos del Señor, empiezas a tomar la palabra del Señor como verdadera y te arrepientes de forma correcta, de forma verdadera, el Señor dice que no va a ser tarde para ti, sino que vas a poder, independientemente de todo lo malo que hiciste, el Señor lo va a olvidar
y va a tomar aquello que tú empezaste a hacer de nuevo. Obviamente esto es mucho más complejo en temas de, por ejemplo, galardones y todo el tema. O sea, si yo me arrepiento al último minuto, obviamente no voy a recibir todo lo que el Señor quiso para mi vida. Pero aún así el Señor lo dice. Yo no quiero que muera el impío. Ese no es mi fin, que el impío esté muerto. No es mi fin que el impío llegue al punto donde ya no pudo recibir nada de lo que yo quise, sino que Él va dando avisos. Quiero que te arrepientas, quiero que vuelvas tu camino, que salgas del camino del mal y entres a mi camino perfecto. Y el Señor da la oportunidad y te dice, si tú lo haces de corazón, yo te voy a recibir, independientemente de lo que hayas hecho. Entonces, muestra cosas muy importantes que es, como bien dice, el deber, pero el deber de cada persona. Cada persona tiene un deber, tiene un propósito y es muy bonito entender que cada uno de nosotros tiene que hacer el bien durante toda la vida. Y si el Señor te manda a decir, dile a esta persona que está pasando algo, hazlo, dilo. Y eso con respecto al 33. No sé si que alguien quiere comentar algo, añadir algo más. Sí, bueno, yo quería un poco complementar, ¿cómo se llama? De todo lo que tú dices, porque creo que es una interpretación del texto para, ¿cómo se llama? Todos nosotros. Yo solo quería complementarlo con, por ejemplo, lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, que el Evangelio del Reino será predicado a todo el mundo antes del fin. Y, ¿cómo se llama? Justamente ese es el Evangelio del Reino, que establece el reino de Dios, que muestra a Jesús como rey, como soberano, y como el que quiere convertirse a Dios se va a someter al reinado de Jesucristo y vamos a ser súbditos de un rey, que es Jesús. Que el reino es de Él, que somos de Él, que todas las cosas creadas son de Él y que Él nos está invitando a ser parte de su reino. ¿Por qué? Porque todo es de Él, tanto buenos como malos. Ojo, Amén. buenos como malos son de Él. Él es superior, Él es soberano y Él puede hacer y va a hacer conforme a su justicia, independientemente que las personas no crean en Él o que haya, ¿cómo se llama?, de oposición, Él va a establecer su justicia. Sin embargo, nos invita a estar de parte de su reino. Entonces, ese es el evangelio que se establece, pero también justamente este pasaje nos muestra de que hay un límite donde uno, con nuestro testimonio, uno no puede llegar, que es a la conversión de la persona. Entonces somos como tú, ¿cómo se llama? Decías, somos, ¿cómo se llama? Atalayas, ¿cierto? En el sentido de que hemos tenido la revelación de Dios, que viene una ira venidera, una condenación de la cual fuimos rescatados, y todo creyente tiene el deber de ministrar el reino de Dios. En Efesios 4 dice de que todos los santos, todos los creyentes son llamados a la obra del ministerio y el deber de ellos equiparse para ello. Mientras más, y ojo con esto, mientras más yo empiece a trabajar por ser a la estatura, a la medida del Señor Jesucristo, ¿cierto? Mientras más trabaje en eso, mientras más cerca esté de eso, más ministro del reino voy a ser. Porque en Efesios 4 dice, y puso apóstoles, ciertos evangelistas, maestros, etcétera, etcétera, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para que lleguen a la plenitud de la medida del varón perfecto, a la unidad de la fe de Cristo Jesús. Entonces, díganme. Estoy comiendo mayonesa. Qué bueno. Entonces, vemos de que es importante. ¿Por qué? Porque poder ser una atalaya no es simplemente decirles, ¿cierto?, a las personas, usted se tiene que arrepentir porque usted es pecador, porque usted anda en fornicación, porque usted está metido en la droga, porque usted tiene lujuria, porque usted es gay, ¿cierto?, porque usted hace esto, otro. No es eso en sí mismo, aunque quizás hay veces que sí hay que alzar la voz. O sea, como iglesia Jesús dice de que somos la sal y somos la luz del mundo. O sea,
la Iglesia de Jesucristo, predicando el verdadero evangelio del reino, debería ser la voz audible en el mundo que le dice al mundo que lo que está haciendo está mal y es inmoral y es incorrecto, pagando el precio que lleva el rechazo de la sociedad y perder privilegios como un grupo social que cada vez va a ir perdiendo más derechos. Pero como no nos hemos dedicado a predicar el evangelio del reino, muchas veces eso no ocurre. Porque muchas veces la gente se dedica a predicar o el evangelio de la gracia o el evangelio de la ira, ¿cierto? Tú eres enemigo de Dios, Dios aquí, o sea, arrepiéntete, ¿cierto? Hijo, después va a haber videíto, ¿ya? Entonces, vemos que el ser atalaya va de la mano con mi forma de vivir. No es simplemente encarar a la gente, ¿cierto? Y decirle, eres un fornicario, eres un arrastrado, ¿cierto? Y con el esposo, con la esposa, que aquí que tú no te conviertes, te vas a ir al infierno. No, sino que es un testimonio de vida. Por eso que Jesús cuando habla de ser luz, dice para que vuestras buenas obras sean vistas por la gente, ¿cierto? Y así nosotros alumbramos. Sí. Entonces es un testimonio de vida, porque yo le muestro a la gente con mi testimonio de vida que lo que digo tiene validez. Y cuando yo digo que no voy a participar de algo, estoy predicando. Y cuando yo digo no, yo no voy a participar de esto porque está mal, conmigo no cuente. Estoy siendo atalaya. Porque con mi forma de vivir estoy mostrando integridad. Entonces, amados hermanos, cada uno de nosotros debemos ser atalayas y debemos ser ministros del reino en el lugar donde estamos, especialmente en nuestra familia, en nuestros trabajos. Nosotros debemos ser luz. Esa es la manera más eficaz de predicar el evangelio del reino. Nosotros no nos encontramos en ninguna parte de la Biblia que se haya hecho una campaña evangelística. Que digamos ya, juntémonos, salgamos todos, vamos a predicar y vamos a poner pancartas, a poner letreros para que la gente sepa que el día tanto vamos a hacer una campaña, ¿cierto? Y ven al culto, ¿cierto? Y ven a nuestro culto, ven a adorar con nosotros porque aquí vas a encontrar a Dios. No vemos ningún ejemplo ni nada similar en la iglesia de Jesucristo. La forma de expandir el reino de Dios era que cada persona en el lugar donde estaba, en el lugar donde se desarrollaba, con las personas que compartía, con los vecinos, con los conocidos, con los familiares inconversos, en el trabajo, en la escuela, era luz, daba testimonio con su forma de ser y también con su boca. Oportunidad que tenía, ¿cierto? Daba testimonio de por qué había cambiado, por qué era así, por qué él era íntegro, por qué no voy, ¿cierto?, a participar de esto, etcétera, etcétera, dando testimonio. Y así la gente se convertía. Porque cuando veo que una persona está dando un mensaje de algo que le pasó a su vida y yo veo que tiene correlación con, con lo que es esa persona, cuando yo tengo el mismo problema que esa persona está contando, del cual Dios lo rescató, recurro a él. Eso Blanco no le gusta porque eso... Entonces, esa es la manera más eficiente de evangelismo bíblico. Nosotros vemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Felipe, es el único evangelista llamado por evangelista en las Escrituras, ¿cierto? Que él no hizo ninguna campaña. Él llegó, ¿cierto? Y probablemente empezó, ¿cómo se llama? Empezó, ¿cómo se llama? A predicar quizás con 2 o 3 personas, a hablar quién era y a hablar de su, ¿cómo se llama? Testimonio. Y juntamente con eso se manifestó el poder de Dios. Con sanidades, echar fuera demonios, y se corrió la voz de que había una persona en el cual se estaba moviendo el poder de Dios, y todas las personas que estaban endemoniadas, enfermas, con problemas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pasa eso en nuestro ambiente? Las personas que tienen ¿cómo se llama? Depresión, que tienen estrés, hijo, le dije que todavía no. Todas las personas que tienen ¿cómo se llama? Ansiedad, que están enfermas, ¿cierto? Todas esas personas recurren a uno.
No, porque muchas veces ven que tú estás peor que ellos, pero predicas un Dios que te da paz. Entonces, cuando no sabemos cómo se va a manejar las situaciones, etcétera, etcétera, nosotros no estamos dando un buen testimonio. Y esto no significa ser perfectos, porque todos nosotros somos susceptibles a estrés, ¿cierto? Por el trabajo, por los estudios, por lo que nos pasa. Pero yo tengo que, en cada situación que yo veo que me está pasando la cuenta, por decirlo así, tengo que encontrar en Dios el refugio y diligentemente poder sobrellevar y salir victorioso con herramientas espirituales. Entonces, a nosotros no recurre la gente que tiene esos problemas con droga y, y con cuánta cosa. ¿Por qué? Porque nosotros nosotros tenemos que proyectar el reino, nosotros tenemos que vivir con poder del reino de Dios, en las cosas más simples y prácticas de nuestra vida. Nosotros tenemos que confiar en Dios y no ser tan prácticos que nos olvidemos del Espíritu. Para cualquier problema que tengamos tenemos que recurrir a la oración, a la fe, a la palabra de Dios, por muy fácil que sea solucionarlo de forma natural. Necesito yo hacer todas las cosas espirituales, pero no de una manera mística. Entonces, cuando nosotros vivamos realmente en el cielo, aquí, ¿cierto? Vivamos en esta dimensión del cielo, del poder del reino de Dios, con ese tipo de fe, vamos a ser evangelistas en todo momento y vamos a estar predicando, estableciendo el reino de Dios. Esa es la manera más eficaz y ese es el daño, el mayor daño que ha hecho el marketing en las iglesias. ¿Por qué? Porque tengo marketing. Tengo redes sociales, pancartas, tengo un montón de cosas que no digo que estén mal en sí mismos, pero si apagan el espíritu, hay un problema. Entonces, eso es ser atalaya. Ustedes y yo somos llamados a ser atalayas en todo lugar donde vamos, con testimonio y con poder de Dios. Si yo no muestro que el poder, que yo recurro al poder de Dios y que el poder de Dios es eficaz en mí, ¿cierto? Sin avergonzarme, ¿cómo voy a estar siendo una atalaya? Y ahí estoy fallando, porque la sangre de las personas a las cuales no les di luz, de esta manera va a caer sobre mí. Entonces, eso tiene complemento con Mateo 24 de que es necesario que el Evangelio del Reino se predique a todo el mundo primero y luego vendrá el fin. Entonces, por eso que Dios nos está preparando, hermanos, ustedes en los lugares donde estén. No se desalienten, no quieran ser como las otras iglesias que hacen campañas evangelísticas, que yo no digo que esté mal, que cierto hacen campañas, que hacen conciertos, cierto todo lo demás. Usted empieza a ser luz, no menosprecie el lugar donde Dios lo ha puesto. Porque no porque seamos poquitos, ¿cierto? Porque no salgamos, ¿cierto? A campaña y no, ¿cierto? Haya, ¿cierto? Una cancha llena de gente, ¿cierto? No por eso usted es luz o no es luz. La manera bíblica más eficaz de predicar el Evangelio es que usted se infiltre en los lugares donde está y empiece a hacer luz con el testimonio. Mire, ¿qué saca usted con ir a hacer una campaña en la calle donde el 90% de las personas que van a ir son cristianos o fueron cristianos? Y el 10% de las personas que llegan son mundanos que quizás fueron por curiosidad o por error. Entonces, usted está en el mundo para ser luz del mundo. Por eso que Dios no nos ha sacado del mundo. Entonces, predique el Evangelio donde está. Sea luz. Hable de Cristo abiertamente. No se avergüence del que murió por usted en la cruz. Si usted tiene un problema, está con su jefe, está con sus compañeros, todo lo demás, diga, mira, ¿sabes qué? Esta situación es compleja, voy a orar y vuelvo. Miren, yo muchas veces con gente que sé que puedo, ¿cierto? Que gente que es agnóstica, gente que es atea, yo digo, miren, ¿saben qué? Antes de hacer esto, voy a orar.
¿cómo se llama? El que quiere puede ¿cómo se llama? Compartirlo conmigo, o el que quiere se va para afuera, pero yo voy a orar para que enfrentemos esto. Que no quiere decir que no voy a hacer mi trabajo, que no tengo que hablar con quien tengo que hablar, que tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero yo como cristiano necesito a Dios, independientemente que hayan soluciones. ¿Cierto? Yo he dicho, ¿saben qué? Yo voy a orar para que Dios me dé sabiduría. Entonces, cuando Dios me da sabiduría, yo ya sembré la sabiduría. Por eso que, ¿cómo se llama? Ahí dice de que independientemente que le hagan caso al profeta o no, ¿cierto? Después, cuando se cumplan las palabras del profeta, ellos dirán, hubo profeta en medio de nosotros. Amén. Amén. Entonces, usted empieza a predicar, no se avergüence de Cristo, pero no hable de una forma religiosa de Cristo. Es que Cristo aquí, que Cristo acá, que Cristo acá, que Cristo aquí, que Cristo allá, si usted no tiene un asidero, un testimonio para darlo, porque no es eso, sino que usted tenga el discernimiento, la madurez suficiente para saber cuándo debe hablar. Cuando usted afronta una situación, decir, ¿sabe qué? Yo voy a orar, y cuándo tiene que hablarlo y cuándo no tiene que hablarlo. Pero no se avergüence del que murió por usted en la cruz, porque eso apaga la efectividad de la luz de Cristo. Amén. Eso solamente quería complementar, hermano. Amén, amén. Justamente yo quería hablar de lo último que tocó también para agregar, que en el capítulo 34, en el versículo 33, justamente que el último dice, pero cuando ellos vinieren, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Y justamente eso, y un poquito antes se empieza a hablar de justamente esa gente, ese pueblo, esas personas que dicen, vamos a escuchar la palabra de Jehová, pero termina diciendo que no la van a poner en práctica. Y es justamente eso, o sea, independientemente de que, o sea, nosotros tenemos una labor, como bien decía el hermano Eduardo, de esparcir, de derramar, por decirlo de alguna forma, lo que es el reino de Dios, de presentarlo ante el mundo, pero no todos van a hacer caso a lo que nosotros estamos diciendo, y eso está en muchas partes de la Biblia, no solamente acá. Pero le dice, o sea, es nuestro deber hacerlo, es nuestro deber mostrar lo que es el reino, lo que nosotros hemos recibido. Nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Y si el Señor nos da, Él nos demanda dar de vuelta, otorgar lo que a nosotros nos fue dado. Y esa es la base de lo que también se habla acá. O sea, todo lo que habló el hermano Eduardo, lo que mencioné antes, es justamente por esto. O sea, independientemente de que la gente no vaya a hacer caso, no importa. Uno puso una semilla y el Señor es fuerte y poderoso para tomar esa pequeña semilla, ese pequeño haz de luz, para convertirlo en algo grande. Y eso ha pasado un montón de veces durante la historia, la Biblia, está mucho, mucho de lo que se puede saber respecto a eso. Y lo otro es que el Señor ponía en mi corazón mientras el hermano estaba hablando, el ser como un faro. Por ejemplo, una persona que es luz como un faro no tiene que andar buscando los barcos. Los barcos buscan el faro, buscan la luz del faro. Entonces, eso nos indica que si bien nosotros no es que tengamos que estar en nuestra casa, en nuestra pieza, estacionado acá y la gente va a empezar a venir a nuestra casa porque sí, no estoy hablando de eso. Tampoco tomarlo como algo literal, pero a lo que voy es que nosotros donde estemos vamos a ser luz y tenemos que ser luz para aquellos barcos, para aquellas personas que están perdidas, que no saben cómo llegar a tierra, que no saben cómo llegar al Señor. Y quizás lo están buscando, porque el barco justamente hace eso. Si el barco está perdido, busca el faro para poder saber dónde se tiene que dirigir. Entonces, son ellos los que tienen que venir a nosotros, pero si nosotros estamos apagados, como bien decía el hermano, si nosotros estamos ahí no siendo luz, sino estamos demostrando o dando el testimonio verdadero, no va a pasar nada, porque nunca van a saber dónde ir. Y justamente es eso, o sea, si yo con mi vida demuestro lo que decía el hermano Eduardo, demuestro un testimonio, demuestro una verdad que el Señor me ha dado, eso se va a esparcir sin que yo tenga que andar diciéndolo a los demás, eres pecador, arrepiéntete y todo el cuento, porque no es nuestra labor. Entonces, súper importante
ese sentido, entenderlo de esa forma, que nosotros donde estemos, como decía el hermano, tenemos que demostrar el verdadero reino de Dios. Y el 34, para seguir un poquito más, el 34 habla más o menos de lo mismo. O sea, habla de los pastores, haciendo referencia a que si yo tengo un grupo a cargo, se me va a demandar más. Si yo tengo, mientras más responsabilidad tenga, más se me va a demandar por parte de Dios. Es decir, el Señor, hablando de los pastores que tienen, como se dice acá, ovejas, que tienen un grupo, el pastor no puede dejarlas de lado, porque él tiene una responsabilidad con ellas. Entonces, de cierta forma habla algo similar. O sea, tengo responsabilidades que debo cumplir y que el Señor me va a demandar que cumpla. Porque si las ovejas se me pierden y no las voy a buscar, si la oveja se daña y no la curo, si la oveja le pasa tal cosa y no hago algo para poder ayudarle, estoy siendo poco diligente con mi trabajo. Por ejemplo, llevándolo a un trabajo real, si mi jefe me dice tienes que hacer esto otro y lo quiero para tal fecha, y yo no lo cumplo, estoy siendo poco diligente. Estoy dejando de lado mi labor. ¿Por qué? Porque me puse a ver una película, porque salí a tal parte, porque quise disfrutar mi día y todo el cuento. Entonces, es lo mismo. Quizás no solamente como pastores, sino como cristianos, como personas que siguen a Dios, que siguen a Cristo, que tienen responsabilidades. Porque una vez nosotros entramos al reino de Dios, se nos empiezan a dar tareas, queramos o no, y nosotros aceptamos hacer esa labor que el Señor nos da. Y si no la cumplimos, el Señor nos va a demandar y nos va a decir, ¿por qué no estás cumpliendo aquello que tienes que cumplir? ¿Por qué no estás siendo diligente en el trabajo que yo te di, que tú mismo aceptaste? Porque el Señor no lo impone. El Señor no es un dictador que viene y dice, ya, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro, y si no lo cumples te va a pasar algo. Nosotros nos fue revelado lo que es el reino de Dios y nosotros decidimos tomar esas acciones. Y se nos va a demandar porque nosotros decidimos hacerlo. Nos fue impuesto. Entonces, hay responsabilidades, hay cosas que nosotros tenemos que cumplir y a la vez habla de la avaricia en el 33 y que también se ve en el 34. O sea, la avaricia de las ovejas en el 34 y la avaricia de las personas en el 33, que lo habla. Que por avaricia, por ejemplo, hablando del capítulo 33, que se fueron acercando por avaricia, pero solamente era por halagos con sus bocas y el corazón lleno en pos de su avaricia. Iban porque sí, por avaricia, porque por aparentar de que estaban escuchando la palabra de Dios, pero no la ponían en práctica. Y en el caso del capítulo 34, habla de las ovejas gordas, de las ovejas que tienen harta carne y que le quitan lo que le corresponde a las demás, por ejemplo. Y eso también es avaricia. Yo estoy abarcando más de lo que me corresponde. Estoy tomando lo que le corresponde a otra persona y dejando y empujándola para que se vaya, descarriarla, echarla. Entonces, se ven dos partes que son similares y que son súper importantes. O sea, no podemos sobrar en injusticia. Si yo sé que el hermano que tengo al lado, por ejemplo, en un trabajo, no cumple bien su trabajo y yo tengo la posibilidad de ayudarle, ¿por qué no lo voy a hacer? Si yo estando en una condición tan pésima, tan horrible, el Señor vino y me ayudó a salir de esa situación, ¿por qué yo no puedo replicar lo mismo? Replicar el mismo amor que el Señor me trajo a mi hermano que está en un problema, por ejemplo, para que esa persona pueda surgir. O sea, es una comunidad, por decirlo de alguna forma, es un grupo, somos un grupo de personas que tienen la responsabilidad de cuidar al otro. Así como Cristo nos cuida a nosotros, nosotros tenemos que estar pendientes de la otra persona. Y eso habla del pastor. O sea, el pastor tiene que estar pendiente de su rebaño. Si tiene 50 ovejas y se le pierden 5, no se puede quedar en la casa, se me perdieron 5, listo. Porque son responsabilidades de él. Y el Señor le da cosas por cumplir su trabajo, obviamente, y recompensas. Pero si no cumplo mi trabajo, ¿cómo voy a esperar recompensas? Si no soy diligente con las cosas que el Señor me trae a mi vida, ¿cómo voy a esperar que el Señor me recompense por ello? Entonces,
De eso habla y eso es súper importante para nuestra vida, tomarlo y aprenderlo y ponerlo en práctica. Lo que el Señor nos revela no es para que quede, por ejemplo, en esta reunión, no es para que quede lo que nosotros estamos hablando solamente, sino que entenderlo, tomarlo, masticarlo, tragarlo y procesarlo. Y que quede ahí, que quede dentro de nosotros, que se albergue en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, y como decía el hermano Eduardo, en cualquier decisión que nosotros tengamos que tomar, tiene que estar presente Dios, tiene que estar presente el Señor. No podemos tomar una decisión sin que el Señor nos diga, mira, esto es lo que tienes que hacer. Porque si no vamos a estar haciendo nuestro parecer y dejando lo que la perfecta voluntad de Dios de lado. Entonces eso, no sé si alguien quiere compartir algo más. Hermanas que se conectaron, bendiciones, hermana Claudia, Geo, Jocelyn, Eh, Mi hermano, yo quería decir algo cortito. adelante. Por ejemplo, lo que están hablando de la atalaya, una de las cosas también que hay que pensar, como decía Eduardo y decías tú, Franco, de no buscar lo pomposo, porque muchas veces el testimonio de vida cotidiano de nosotros, que es el testimonio del cambio, la identidad de Cristo, es la manifestación de la vida de Cristo en nosotros, no tenemos por qué nosotros esperar, o sea, esperar ver cómo la gente es impactada o cómo la gente lo está viendo, sino que simplemente nuestro deber es obrar en Cristo, nuestra vida obrar, porque muchas veces no nos vamos a dar cuenta que hay gente que nos está mirando, que hay gente que a través de nuestro testimonio el Señor le está impactando y no tenemos por qué saberlo, porque eso corresponde al Señor. Nuestro deber es caminar en pos de Cristo y buscar día a día lo que él habla. Y lo que tú hablabas del pastor, a mí estoy con todo lo que tú dices, pero también hablar una cosa, la palabra del Señor dice de que las ovejas también tienen que, que obrar también como ovejas de una manera que el ministerio del pastor no le sea no le traiga tristeza. Me parece que es así, ¿cierto, Eduardo? Cuando dice que no le traiga tristeza, que no sea para el pastor como una carga, sino que nosotros también tenemos que cumplir un papel, no descansar en el pastor. Nosotros somos el apoyo también para el pastor. O sea, somos un equipo. A eso me refiero, no esperar que el pastor, la pastora o el ministro que esté, el líder que está adelante, haga todo, no. Nosotros tenemos que participar. Y cuando tú hablabas de la grosura, de estarse uno comiendo lo que le correspondía al otro, que eso es muy cierto, como la envidia, como hablábamos el otro día en los discipulados, esa envidia que se produce, este celo que se produce espiritualmente y naturalmente. Pensar también esto que yo lo veo por lo menos, lo que se mueve hoy en día en las congregaciones, eso de que estas son mis ovejas. ¿Cuántas personas tiene usted? ¿Cuántas son en la congregación? Y van para allá y como que te roban o te dicen, no me venga a robarme la ovejita. O sea, hay un sentir que no es el que Dios dice. Somos todos uno y todos nos necesitamos. Entonces, eso se mueve, esa cosa de sentir propiedad de cada uno. Eso es algo que también nosotros tenemos que empezar a través de Cristo, romper esos estereotipos, esa estructura. Me gustó mucho cuando hablé con las estructuras mentales, y es verdad, porque esas estructuras mentales forman prejuicios en nosotros, prejuicios que son de nosotros, pero no corresponden a Dios. Así que eso también para estar alerta en eso. Yo justamente quería complementar eso que dice, ¿cómo se llama mi mamá? De que este pasaje que habla de las ovejas no está hablando directamente del ministerio pastoral, aunque sí tiene que ver, ¿ya? Sino que hay que entender que el contexto le está hablando a los líderes del pueblo de Israel, sacerdotes, profetas, los jefes de las familias, porque hay que entender de que en el pueblo de Israel, ¿cierto? El liderazgo era por los jefes de cada tribu, había un jefe por cada tribu y por cada
y por cada, ¿cómo se llama?, familia había un líder, etcétera, etcétera, y debería haber habido un líder por cada 10, por cada 50, por cada 100, por cada 1000. Y muchos de ellos eran ¿cómo se llama?, llamados los ancianos, o eran llamados incluso los príncipes del pueblo. Entonces, vemos de que este pastorado está hablando de más que del ministerio pastoral en sí, aunque sí tiene que ver, está hablando de la delegación de Dios para influenciar sobre otros. Y eso incluye a los 5 ministerios, incluye cualquier tipo de liderazgo que usted tenga sobre otras personas. Si usted es mamá, si usted es papá, cualquier tipo de liderazgo que usted tenga, principalmente sobre el pueblo de Dios. Si usted le da un consejo a un hermano, si usted, ¿cómo se llama?, se toma esa atribución, bueno, tiene que saber que viene una responsabilidad detrás. Entonces, con este pasaje, Dios le dice a todos estos líderes, indirectamente, que ellos también son ovejas. ¿Por qué? Porque ellos se enseñorearon de la ley, pero Dios a la vez les dice que ellos también son ovejas engordadas. Entonces, ¿cómo se llama?, los baja del pedestal. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros tenemos un grado de influencia y nos creemos que tenemos ese grado de influencia porque somos superiores. ¿Cómo usted puede ver si tiene ese problema? Simplemente que cuando una persona quiera ejercer influencia sobre usted, autoridad sobre usted, y usted se siente menoscabado, es porque usted tiene ese problema. ¿Cómo se llama? Cuando esa persona ¿cómo se llama?, hace bien, ¿cierto? Y bien, no estoy hablando que sea lindo, que sea tierno, sino que cuando una persona ejerce algún grado de autoridad sobre usted en la iglesia y usted no le gusta que lo hagan porque usted se siente inferior, usted tiene ese problema. Porque cuando usted ejerce influencia sobre otra persona, lo va a hacer sintiéndose superior, independientemente que tenga el don. Amén. Entonces, ese es un tema importante que hay que sanar el corazón. Ahora, con respecto al pastorado o con respecto a las ovejas en la iglesia, aunque esto no hace directa referencia a eso, pero nosotros tenemos que entender de que muchas veces se ha usado esto donde, ¿cómo se llama?, se toma el pasaje de cierto el Señor Jesucristo, que cuando se pierde una oveja, deja las 99 y va por la una que se perdió. Ahora, nosotros tenemos que entender de que el contexto de este pasaje de Ezequiel 34 no está hablando de una oveja que se quiso ir. Dios está hablando de las ovejas que ninguna se fue del lado de Dios, que ninguna se fue al mundo. Al contrario, está hablando de las ovejas que han permanecido fieles a Dios, que no se han corrompido, que han sido víctimas de abusos, porque los líderes no han ejercido el liderazgo divino y han traído maldición y consecuencias sobre sus ovejas que se han mantenido fieles. Y esas ovejas es las que Dios viene a rescatar y a pastorear y a librar. Entonces no es la persona que se va de la iglesia porque estoy hasta aquí, porque me quiero ir al mundo, sino que aquí está hablando de otra cosa, está hablando de las personas que se han mantenido fieles y que han sido víctimas por causa de mantenerse fieles a Dios, que han sido víctimas porque los que Dios había puesto sobre ellos para que los apacentaran, para que los guiaran, ¿cierto?, se han corrompido y han abusado de ellos. Esas son las ovejas de Ezequiel 34 si nosotros queremos extrapolarlo de alguna manera a la iglesia, aunque está hablando directamente al pueblo de Israel. Entonces, no es la persona que se va de la iglesia, que no llama, que no se congrega por 2, 3 cultos y dice, me tienen que llamar, me tienen que venir a buscar, porque si una oveja se pierde, ¿cierto?, el pastor tiene que venir corriendo. No se está refiriendo a eso. Ahora, desde el punto de vista de ¿cómo se llama?, el Señor Jesucristo, cuando dice de que si una oveja se pierde, el pastor deja las 99 y va por esa, tampoco está hablando de que el que se quiere ir de la iglesia. Aunque yo tengo que tener cierta, ¿cómo se llama?, de preocupación, pero yo no puedo correr para cumplir un capricho. ¿Por qué? Porque estoy alimentando la carne de alguien
que quiere ser víctima constantemente. Entonces, cuando está hablando de un pastor que pastorea las ovejas, las está llevando por el camino y la oveja se extravía no porque se quiso ir, sino porque no tiene la capacidad de seguir el camino. Porque las ovejas son los animales más tontos que hay. Sin un pastor, una oveja dura 2 o 3 días viva. Sí, necesita Y es un animal que necesita mucho cuidado. Aceite en la cabeza para que no le salgan gusanos en la cabeza, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Un montón de cosas. Pero a la vez es el animal más sumiso. Y cuando Jesús está hablando de que el buen pastor deja la 99 y va por ella porque hay más gozo en un pecador que se arrepiente, está hablando justamente de dar luz, de llevar a la persona al arrepentimiento, pero no concederle el capricho de que el mundo entero se mueve porque esa persona se ofendió. Y cuando Jesús habla de sus ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, lo primero que yo me tengo que preguntar, ¿soy oveja? ¿Oigo la voz de Dios? Porque dice, oye mi voz y me sigue. ¿Usted oye la voz de Jesucristo? Porque si no la oye, no puede seguirlo. Y esa palabra seguir en el griego es discípulo. Si usted está aquí, amado, amada, si usted está participando, si usted hoy día mismo está acá o está viendo este video, es porque de cierta manera, en un grado más ¿cómo se llama? O menos, ha oído la voz de Jesús. Tiene esa capacidad que Dios se la dio por gracia. Si no, no estaría acá. ¿Cierto? Con tiempo para dormir, tiempo para compartir, tiempo para hacer, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Un montón de cosas. Usted, en cierta manera, ha oído esa voz del Espíritu Santo, que no es una voz audible que le dice, conéctate. No, ¿cierto? Sino que una voz es una influencia. Y usted, de cierta manera, tiene la capacidad porque usted pudo percibir, ya sea conscientemente o inconscientemente, la influencia que le ha dado el Espíritu Santo y le está obedeciendo en cierto grado. El tema está que nos mantengamos siguiendo a Jesús, que eso se desarrolle. Entonces, eso es ser oveja. Entonces, cuando una persona se está descarriando, no que se va de la iglesia, sino que está pecando en cierta área, está, ¿cómo se llama?, cometiendo errores, el líder o cierto, el que tiene influencia, ya sea el pastor, profeta o incluso un hermano en Cristo, ¿cierto? Le da luz. Y eso significa ir a buscar el oveja. Le da luz, pero no la deja por su mal camino, que tiene que ver con lo que leímos en Ezequiel 33. Si tú vienes que el justo se está perdiendo y no le dices nada y él se pierde por su injusticia, él por su injusticia se va a perder, pero yo demandaré de ti la sangre porque viste y no dijiste nada. Entonces todo tiene relación. Entonces, muchas veces se ha malinterpretado este pasaje que si yo me voy de la iglesia, el pastor tiene que venir corriendo atrás de mí. Y si no viene, el mal pastor sigue, chao. No es eso. Por eso que hay que interpretar bien las escrituras. Es dar luz, porque está hablando de un justo, ¿cierto? Está hablando del arrepentimiento. Jesús, cuando se va a uno, está hablando de que hay más gozo en el cielo por uno que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, amados y amadas hermanos, nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. En nosotros vive el Dios Todopoderoso, el Dios eterno. Usted es luz. Usted es una lumbrera. Usted tiene la luz dentro de usted. Usted es cristiano. Usted es hijo de Dios o hija de Dios. Y una de las pruebas más grandes es de que usted está aquí, ¿cierto? Un día sábado, ¿cierto? Y los viernes, ¿cierto? O ¿cómo se llama? El día que sea. O por último se da el tiempo para para intentar ver los videos, etcétera, etcétera. Pero hay luz en usted. Hay
hay que, desarrollarla así. Todos necesitamos crecer. Todos necesitamos crecer siempre. El que crea que no tiene que crecer es porque está muy mal. Todos necesitamos crecer, pero usted es cristiano. Usted tiene la luz de Cristo en usted. Usted es un hijo o una hija de Dios. Sea luz. Use esa luz. Desarróllela, porque esa luz se va a desarrollar en la práctica. Usted en Cristo Jesús es más que vencedor. Empieza a vencer en Cristo Jesús. La ansiedad, la depresión, el cansancio, los problemas en el matrimonio, los problemas con la familia, los problemas, económicos, empiece a vencer en Cristo Jesús, porque usted es más que vencedor. Declárelo todos los días. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy luz en el mundo. En Cristo Jesús soy más que vencedor, soy nueva criatura, para que usted, su espíritu, empieza a convencer a su alma que usted se tiene que comportar como un hijo de Dios. Dice de que el hombre se saciará de lo que sale de su boca. Entonces, empiece a creerlo. Por eso que nosotros tenemos una misión muy grande. Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos ha justamente llamado de las tinieblas a la luz. Usted tiene ese potencial, tiene esa capacidad. Hay que desarrollarla, pero no se va a desarrollar nunca si no la practica. Acuérdense de que en Hebreos 5:14 dice de que los maduros son los que ejercitan los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, la madurez de un don, la madurez de una habilidad de poder anunciar el evangelio del reino de Dios se va a desarrollar en la práctica, incluso cuando se equivoque, cuando usted meta la pata. Habló de más. Hablé de más porque hice el ridículo o porque hice algo que en vez de ser luz, terminé, ofendiendo a alguien, por ejemplo, que le dije, eres un fornicario. Aprenda, hermano. Pero es mejor que se equivoque intentándolo que no lo intente. Porque tiene la habilidad, tiene la capacidad. Dios está en usted, no se sienta menos. Esto no es de tener un cargo en la iglesia. Esto no es de enviar un mensaje donde diga, es que Dios me mostró, es que Dios me reveló, es que Dios me dijo. No es una competencia de eso. Usted donde esté empieza a sembrar el evangelio del reino de Dios porque en usted habita el Rey de Reyes. En Marcos dice, y esta señal seguirán a los que creen, no a los pastores, no, ¿cierto? A los profetas, a los que tienen visiones, ¿cierto? A los que dicen que Dios le habla, ¿cierto? Con todas las cosas que ven, sino que dice, a los que creen, estas señales seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. Sus manos pondrán sobre los enfermos y sanarán. Comerán cosa mortífera y no les pasará nada, etcétera, etcétera. Sea luz, no se avergüence de Jesús. Porque Jesús no se avergonzó de usted en la cruz y no se avergüenza de usted cuando se equivoca. Sigue intercediendo por usted. Sigue poniendo su sangre para su favor. No se avergüence de Jesús. Hable de Jesús. Aprenda. Si usted habla impulsivamente de Jesús, bueno, aprenda, ¿cierto?, en la práctica a andar centrado. Pero hágalo. No se avergüence de Jesús. Hable de Jesús porque Jesús es su vida. Es su redentor. Pero si usted no lo nombra nunca, van a pensar que es simplemente una persona buena, una persona correcta, como cualquier otro mundano. Hable de Cristo, nómbrelo. ¿Por qué usted es así? Porque soy hijo de Dios, porque Dios dice esto. No en una forma, impositiva para que los otros lo tengan que hacer, pero yo lo hago porque la Biblia dice. La Biblia, que aquí, que allá. Bueno, súfralo. Amén. Entonces eso, yo lo llamo a que confíe en Dios, confíe en el Dios que vive en usted, que es luz y que es mayor que las tinieblas. Acuérdense que en las Escrituras dice de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Amén, amados. Y para terminar, ¿cómo se llama? Por lo menos, ¿cómo se llama? Con mi parte, ¿cómo se llama? Cambiando un poco, ¿cómo se llama? El tema. En Ezequiel 34 dice que David va a reinar sobre esas ovejas. Amén. Desde el punto de vista escatológico, ¿cierto? No les voy a explicar esto con todos los pasajes bíblicos, pero ahí vemos una promesa que se le hizo a David, porque cuando Dios dice esto, David estaba muerto hace siglos. Entonces, cuando dice de que mi siervo David los pastoreará, hace una referencia escatológica a cuando Dios liberte al pueblo de Israel, cuando venga el Señor Jesucristo, el que va a ser rey sobre el pueblo de Israel en particular, va a ser el mismo David, obviamente resucitado. Jesús va a ser el rey, bueno, pero va a establecer su reino y él va a ser el rey sobre toda la tierra. Pero el rey que va a reinar sobre Jerusalén bajo el reinado del Señor Jesucristo va a ser David en persona. Es parte de uno de los cumplimientos de las promesas que Dios le hizo en particular al rey David. Y Dios es fiel en cumplirla, y este es uno de los pasajes donde Dios lo ratifica. Entonces también vemos que esto se extrapola, esto de las ovejas se extrapola a un hecho escatológico, que cuando esto se cumpla a cabalidad va a ser cuando Jesucristo liberte. ¿Por qué? Porque los malos líderes del pueblo de Israel son los que van a causar justamente que venga el juicio de Dios en la gran tribulación sobre el pueblo de Israel de manera que sea esparcido, porque no se apercibió, porque no andaba conforme a la ley de Dios. ¿Ver? Entonces los va a traer y va a juntar a sus ovejas que sufrieron las consecuencias de que los líderes que puso no hicieron su trabajo de liderazgo. ¿Amén? Bueno, de esto hay mucho que hablar, pero no quiero alargarme más. ¿Amén? Eso, amados. Amén. Amén, hermano, muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo más. Hermanas, hermano David. ¿No? Bueno, yo mencionar justamente, bueno, tenía justamente la duda con respecto al pasaje de David y lo que se habla ahí, pero para terminar y para no seguir alargando más la red, yo creo que se habló harto, es invitarles, hermanas, hermanos, que lean y que no se queden solamente con que nosotros hayamos leído acá, sino que vuelva a leer, vuelva a usted escudriñar la palabra del Señor. El Señor revela aquí y también revela en lo personal y revela siempre lo que Él quiere traer a nuestras vidas. Así que es importante que nosotros tengamos eso, de buscar, de intentar entender por nosotros mismos lo que el Señor quiere transmitir a nuestras vidas. Porque el Señor nos habla distinto a cada uno de nosotros, Él sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros y es por eso mismo que tenemos que buscarlo, porque no va a llegar de la nada, no va a venir así. O sea, tenemos que, si queremos conocer y queremos saber, queremos mejorar nuestras vidas, es nuestra responsabilidad hacerlo. El Señor trae muchas cosas, eso es verdad, el Señor nos bendice con muchas cosas, pero igual está en nosotros buscar entender y entender, perdón, lo que el Señor quiere traer, lo que el Señor nos quiere revelar. Así que eso, hermanas, hermanos, si no hay más que quieran comentar, vamos a orar. Si hay alguna duda, para aprovechar de hacer algún comentario, ¿no? Vamos a orar antes. Padre Santo, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este tiempo de bendición, de poder escudriñar, conocer, Señor, tu vida, tu amor, Señor, aquello que nos has querido traer a nuestras vidas, Señor.
Yo te pido, Padre, Señor, que en el nombre de Jesús esta palabra quede grabada, Señor, en nosotros, se guarde en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, y que podamos entender nuestras responsabilidades, Señor. Que aquellas cosas que pasan en nuestra vida tienen un motivo, tienen un propósito, Padre, y que tu amor y misericordia siempre están primero, Señor. Tú trabajas en cada uno de nosotros de manera distinta, Señor, nos conoces de pie a cabeza, Padre, sabes, Señor, cada, cada cosa que pasa en nuestras vidas, conoces cada pelo, incluso, Señor, de nuestro cuerpo, Señor, y yo te pido que en ese conocimiento, Padre, tú nos des aquello que necesitamos, nos reveles aquello que es necesario para que nosotros crezcamos, Señor, en ti, para que nuestro hombre espiritual, Señor, sea fortalecido, que nuestra fe, Señor, aumente y sepamos que tú eres nuestro Señor. Que no nos avergoncemos, Señor, de poder decir que somos cristianos, Señor, de que seguimos a un Cristo vivo, a un Cristo que está en nuestras vidas constantemente y que nos cuida, nos protege, nos guarda, nos alimenta, Señor, nos trae la provisión necesaria para todo aquello que tenemos que hacer, Padre. Te doy gracias, Señor, por la revelación constante que tienes hacia nuestras vidas, Señor, por los hermanos y hermanas que están aquí reunidos, Señor. Especialmente, Señor, quiero pedirte que tú bendigas, Señor, a nuestro hermano Eduardo, Señor, en este día tan especial, Padre, que le hayas dado, Señor, un día hermoso, maravilloso junto a su familia, Señor, que haya podido disfrutar y que la bendición que Él da, Señor, tú la multipliques, Padre, que traigas, Señor, paz y gozo a su vida, Señor, y que permitas que cada uno de nosotros podamos seguir aprendiendo y conociendo de ti a través de Él, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo de conocimiento, de gozo, de paz y de alegría en unión, en conjunto con nuestros hermanos y hermanas, Padre. Gracias, Padre Santo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Amén.